Continuando con nuestro programa, seguidamente vamos a abordar el tema protocolos de atención de casos de violencia según la resolución ministerial 274-2020, que es atención oportuna del CICIBE. Para ello vamos a dejar nuevamente a nuestra especialista Rosina Aquije, quien va a desarrollar el tema. Adelante, Rosina. Muchas gracias, Ricardo. Sí, efectivamente estaba leyendo en relación a lo que vimos anteriormente, al tema del reglamento interno y las medidas correctivas, que hay muchos sinsabores, hay muchas opiniones que son totalmente respetables porque es parte de la realidad. O sea, es un contexto que vamos viviendo en las diferentes instituciones privadas donde estamos, donde nos encontramos. Por el momento, nuestras normas de convivencia buscan ser lo ideal, lo esperado, tener las reglas claras, y las medidas correctivas responderán a cuando estas normas de convivencia no se cumplan. Es muy cierto que vamos a encontrarnos con una diversidad de familias, con una diversidad de situaciones, donde no va a calar de una manera exacta y única las normas que tengamos. Entonces, tendremos que hacer un trabajo de equipo. Vamos a tener que revisar cada situación y ver un poco esta analogía que yo les mencionaba del iceberg, ¿no? Saber qué cosa es lo que está pasando, hasta dónde mis normas de convivencia institucionales pueden trabajar de manera conjunta con los equipos que tenemos. Si no es así, la familia no responde, ¿a qué instancias puedo yo abordar para poder apoyar y para poderme sentir mejor dentro del contexto? Probablemente las normas todavía o la normativa del ministerio no termine de definir algunos aspectos que están surgiendo en los comentarios o en algunas preocupaciones. Sin embargo, las pautas normadas por el Ministerio de Educación las estamos presentando para que ustedes las puedan revisar, para que ustedes las puedan contextualizar y ver a través de ella cómo podemos ayudar a atender esas situaciones que están surgiendo, ¿no? Lo que nos lleva al tema que vamos a trabajar ahora, ¿no? Que es justamente la manera como yo voy a gestionar de una manera oportuna las situaciones de violencia que en el contexto actual se puedan estar presentando. A lo largo de las exposiciones que hemos recibido y que hemos socializado con ustedes, hemos hablado del Decreto Supremo 004-2018, donde se presentan los lineamientos de la convivencia escolar, que es la promoción de la convivencia, la prevención de toda situación de violencia contra niños, niñas y adolescentes, y la atención de situaciones de violencia que pudieran acontecer. Frente a este decreto supremo, este año, en julio del 2020, surgió la resolución ministerial 274-2020, que lo que permite es que los protocolos establecidos en el decreto supremo 004, que eran protocolos para aplicarse de manera física y presencial, sean trasladados a la modalidad virtual. Y vamos a ver ahora, frente a situaciones específicas que podríamos poner de ejemplo, cómo se ha venido adecuando y adaptando. Como bien lo han dicho quienes me han precedido, ¿no? Todo está en constante cambio y estamos en un proceso de adaptación, de adecuación. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, qué es lo que nuestros protocolos están sumando o están procurando atender de una manera oportuna a través de la casuística que podamos afrontar, ¿no? Entonces, tenemos esta resolución ministerial que se les va a facilitar, aunque la pueden descargar ustedes de Google, y tener primero presente que seguimos hablando de que los protocolos de atención, ya sea en la modalidad física, según el DS-004, o en la modalidad virtual, en la RM-274, lo que buscan los protocolos es ofrecernos procedimientos para una atención oportuna. Y hablamos ahora de que sea oportuno porque tenemos tiempos, tenemos intervalos de tiempo propuestos en el mismo protocolo y que se va a visibilizar de una manera efectiva en el portal virtual si se ve que al final lo vamos a abrir. Entonces, son procedimientos para la atención oportuna, inmediata, son orientados y se basan en las normas vigentes, que no son perfectas ni abarcan todas las situaciones específicas que vivimos, pero sobre esa línea base podemos construir procedimientos que no contravengan los derechos fundamentales de la persona. Y son
todos los procedimientos liderados por el director. Estos protocolos siempre van encabezados o liderados por el director como máxima autoridad de la escuela y el responsable de convivencia, que lo ideal es que nuestro responsable de convivencia de cada nivel esté también afiliado al CICB. Y el CICB, como ustedes saben, también está por cada nivel de la institución educativa. Seguimos hablando en la modalidad virtual de 6 protocolos. Y dentro de estos 6 protocolos, los 5 primeros, que son los 2 primeros entre estudiantes, y los protocolos 3, 4 y 5 de un personal de la escuela a un estudiante, estos 5 primeros protocolos y sus momentos y etapas van a ser reportados en el CICB y registrados en el libro de registro de incidencias. Mientras que el protocolo 6, que también lo estamos viendo de una manera, estamos identificando situaciones de este tipo en la modalidad virtual, va a tener relación con la violencia psicológica, física o sexual por parte de un familiar, de nuestro estudiante o de algún otro adulto de su entorno familiar. Bien, entonces tengamos en cuenta que seguimos hablando de los 6 protocolos. También se está manteniendo las 4 etapas o los 4 estados para poder gestionar la atención oportuna de situaciones de violencia escolar en el mando virtual, en el contexto, ¿no? Tenemos la primera, que es la acción, y es a través de aquellas medidas que yo como escuela voy a adoptar para poder atender los casos que hayamos identificado y sobre todo proteger a los estudiantes que estén involucrados en ello. Perdón, ¿se escucha? Sí se escucha, Rosy, sí. Ah, ok. Luego tenemos el segundo estado o etapa que nos habla de la derivación. En aquellas situaciones donde haya afectación emocional, veremos el poder hacer la derivación a las instancias pertinentes previa coordinación con ellas en el entorno actual. El tercer estado es el estado de seguimiento, que será el acompañamiento y la supervisión de procurar o verificar que se esté dando el bienestar, que las situaciones en las relaciones estén mejorando. Yo creo que hay un micrófono que hay que silenciar, Ricardo. Sí, a ver, por favor. A los asistentes, por favor, no queremos bloquear los micrófonos, pero hay alguno que todavía lo tiene encendido, por favor. Va a haber un momento para poder hacer las preguntas. Gracias, Rosina, continúa. Ok, a ti, gracias. En el seguimiento decíamos, lo que vamos a procurar es poder verificar que se estén restaurando o restableciendo las mejores relaciones entre los involucrados, para recién en el último estado de cierre nosotros ya podamos finalizar la gestión y la atención oportuna del caso cuando, primero que nada, cesó la violencia o situaciones posteriores de violencia, se haya garantizado la continuidad educativa del estudiante en el hecho de violencia, su protección también esté garantizada y se haya, en el mejor de los casos, restablecido las mejores relaciones interpersonales. Bien. Ahora, yo quisiera que, dando una revisión a este caso, frente a qué tipo de violencia estaríamos nosotros atendiendo esta situación. El caso 1 nos dice, y por favor escríbanlo en el chat para que Ricardo lo pueda ir mencionando. El caso es el siguiente: una madre de primer grado de secundaria comunica al colegio a través de correos que su hija ha sido insultada y acosada por compañeros del colegio en las redes sociales de Twitter, debido a que la alumna expresó sus opiniones personales sobre algunos temas y envía las capturas de pantalla de los hechos a la directora del colegio, ¿no? Esto ha afectado a la menor y considera que es un acoso, pues con uno de los compañeros implicados ya había tenido un conflicto hace algún tiempo. Este tipo de situaciones virtuales que podrían darse en algunos reportes o situaciones institucionales, ¿de qué tipo de presunta violencia nos habla? Bueno, acá nos dicen que es de violencia psicológica. Muy bien. Violencia psicológica, si pasa en más de una oportunidad hacia la menor, podría ser incluso acoso, ¿no? Entonces estamos hablando del protocolo 1,
¿no? El que habla de una situación entre estudiantes de tipo verbal o psicológica y física sin lesiones, que en el marco actual física sin lesiones es muy poco probable que se dé porque no estamos en el contexto físico, pero que hay que contemplar dentro de la RM 274 y este protocolo número 1. Lo primero es que nos vamos a comunicar con los padres o las familias del menor para poder, a través de los medios tecnológicos disponibles, decirles acerca de la situación. Si el papá se comunicó con nosotros, el papá de la víctima, le diremos qué es lo que vamos a hacer de acuerdo al procedimiento y también nos comunicaremos con la familia de los demás involucrados. Luego vamos a anotar esta situación identificada o presentada por la madre en el libro de registro de incidencias, que ahora tenemos un formato virtual. El acta del libro de registro de incidencias virtual lo tenemos nosotros en el Decreto Supremo 004, se los vamos a hacer llegar también para que ustedes lo tengan a la mano y llenado esto lo vamos a escanear en PDF o lo vamos a tener guardado en PDF porque va a ser una de nuestras evidencias virtuales que vamos a tener. Entonces se anota el hecho en esta ficha del libro de registro de incidencias y lo vamos a reportar en el portal CICB. Recuerden que ahora se reporta a través de una ventana e inmediatamente se puede ir haciendo la atención del caso a través de la otra ventana intranet que vamos a ver en unos minutos. Entonces, se sube en el portal del CICB el caso y también las acciones registradas en el libro, es decir, los primeros acuerdos, los acuerdos más inmediatos. ¿Qué voy a hacer yo como escuela y qué va a hacer la familia para apoyar a cada estudiante? Luego se coordinará con el tutor el desarrollo de sesiones de tutoría, ya sea de manera individual o grupal, para prevenir situaciones posteriores de violencia. Entonces, estas son acciones inmediatas que yo necesito coordinar con mi equipo. Lo va a liderar mi director, lo va a trabajar el responsable de convivencia con los tutores o con los profesores con quienes se necesite trabajar de manera conjunta con la familia. ¿Cuáles van a ser los instrumentos que yo voy a utilizar? Ahora tenemos declaraciones juradas que se las voy a mostrar para poder justamente ir ubicando cada uno de estos pasos en un documento virtual que iré subiendo en el portal CICB y que voy a tener a modo de archivo virtual en la atención de este caso en particular. Entonces, tengo mi declaración jurada de los acuerdos a los que tengamos con los estudiantes y sus familias, mi acta del libro de registro de incidencias virtual, mi captura de pantalla del portal CICB, el plan de tutoría, que también es muy sencillo y va a estar en respuesta a la situación ocurrida, y la declaración jurada también de las coordinaciones que voy a hacer con el tutor. Esa es una acción inmediata. Lo primero es la acción inmediata. Luego viene el paso 2, que es la derivación. De haber afectación emocional, me comunicaré con la familia para derivarlos a instancias que les puedan brindar el apoyo emocional que puedan requerir. Actualmente nosotros contamos con la línea 113, que busca brindar orientación psicológica cuando se trata de situaciones de acoso escolar o de algún tipo de vulneración entre estudiantes. Luego tenemos el paso 3, que nos habla acerca del seguimiento. Y para poder hacer este acompañamiento, nos vamos a comunicar con la tutora o el tutor del aula para ver cómo han ido avanzando luego de los primeros compromisos, si se han llevado a cabo de manera remota sesiones o aspectos relacionados a la mejora de la convivencia, al fortalecimiento de capacidades socioemocionales que permitan a los estudiantes tener una mejor capacidad de respuesta y una mayor autorregulación. Del mismo modo, se seguirá acompañando y dando seguimiento a las familias de cada uno a través de los medios tecnológicos, ¿no? Dejando siempre constancia de cuándo, a qué hora y con quiénes conversé para que haya también el sustento propio. Luego, en el paso 4, que es para el cierre, yo voy a cerrar el caso de esta situación de violencia virtual cuando ya he verificado que no se ha dado otro tipo de situación similar, es decir, ya cesó la violencia virtual. Se puede evidenciar a través del reporte de las familias, del tutor, de los propios estudiantes, que han mejorado las relaciones de la convivencia y se ha podido garantizar la permanencia y la continuidad educativa.
Para nosotros esto es importante porque sabemos que es a través del esfuerzo que hace la escuela para poder generar cambios en los estudiantes, es que se puede fortalecer el aprendizaje también. Y se informa a través de los medios tecnológicos, esto ya es para el cierre, los medios tecnológicos de los que dispongamos, nos comunicamos con la familia de los estudiantes para decirles qué es lo que se ha llevado a cabo, cuáles son las mejoras que se han logrado, y en esa mirada es que vamos a cerrar el reporte en el CICB y daremos por cerrada la atención de este caso. Se seguirá haciendo el acompañamiento, pero ya para los fines formales, digamos, del portal del CICB, ya estamos listos para poderlo cerrar. Y aquí vamos a tener también instrumentos como la declaración jurada para la derivación, en el caso donde haya necesidad de hacerlo o se vea que es necesario hacerlo. La declaración jurada de seguimiento para ver los compromisos, si se lograron o no, y de no ser así, qué podemos hacer para cumplir algo que beneficie a nuestros estudiantes y a la escuela. Y la declaración jurada del cierre del caso, que es lo que vamos a subir. Estos documentos, estas declaraciones juradas, las vamos a subir en la plataforma del CICB. Muy bien, recuerden que para este protocolo 1, el director y el responsable de convivencia son quienes lideran y necesitan conocer de manera muy profunda estos pasos, ¿de acuerdo? Pero veamos ahora esta situación, ¿bien? Hay un padre de familia de una menor de tercero de secundaria quien reporta a través de un documento al comité de la escuela un presunto problema de acoso sexual a su menor hija, en el que manifiesta proposiciones indecorosas, no describe qué, pero habla acerca de una presión psicológica sobre la menor por parte de un compañero de aula a través del WhatsApp y otras redes sociales. Y lo que da a entender es que hay comentarios de tipo sexual. Entonces, estamos hablando de ¿qué tipo de presunta situación de violencia? Acoso sexual nos ha puesto acá. Ya, ¿y entre quiénes? ¿Hay algún adulto aquí que sea quien está agrediendo a la menor? No dicen violencia sexual entre estudiantes, nos responde. Ajá, exacto. Cuando hablamos ya de este tipo de situaciones, hablamos del segundo protocolo, que si bien es cierto, también es entre estudiantes, ya nos habla de una presunta situación de violencia sexual y en el caso de la modalidad presencial física con lesiones, ¿no? Pero nos vamos a centrar en qué hacemos con estas situaciones de acoso sexual o de presunta violencia sexual entre estudiantes. Tengamos en cuenta que a partir de este segundo protocolo, nosotros tenemos tiempos muy cortos para las acciones inmediatas. En el caso de violencia sexual o presunta entre estudiantes, tenemos 24 horas para que podamos brindar orientación a las familias del estudiante que ha sido agredido a través de los medios tecnológicos para que ellos puedan acercarse o presentar de manera como corresponde en la comisaría la queja o la denuncia, ya sea a la comisaría o al Ministerio Público, de tal manera que la menor pueda acudir también a un centro de salud de su jurisdicción para la atención inmediata. Y esto lo va a determinar las instancias a la cual se lleva o se eleva la denuncia. Se orienta a la familia también del estudiante agredido a que se van a adoptar medidas inmediatas para la protección que sea necesaria y se evite situaciones de violencia posteriores, ¿no? Entonces, ahí es importante que evaluemos si son del mismo salón, si son de grados diferentes, a través de qué aspectos la familia puede también tomar medidas que protejan de cualquier vulneración a la menor. Luego viene informar el hecho y las acciones desarrolladas a la UGEL, guardando la confidencialidad del caso. Recuerden que estas tareas no son opcionales y se les menciona porque en algunos reportes del CICB se están viendo descripciones de escuelas que manifiestan que no se informó del hecho de la UGEL porque los padres terminaron solucionando el problema de manera interna. O sea, si los padres llegan a esa situación, pero ya hay un reporte y ya hay una queja formal, lo que nos corresponde como escuela es comunicar lo que nos ha llegado, la presunción del hecho y
cada instancia verá las acciones pertinentes. Si más adelante los padres desestiman la situación, eso ya va a ser decisión de cada familia. Pero lo que no podemos hacer nosotros es dejar de comunicar. O sea, parte de este procedimiento es que yo comunique lo que me ha llegado. Me llegó esta carta, me llegó este correo, levantamos esta acta con esta situación. Es lo que yo pongo en conocimiento, porque como escuela yo voy a tomar medidas de prevención y voy a acompañar y verificar que esto no suceda nuevamente dentro de lo que puede estar a mi alcance también. Entonces, informo el hecho a la UGEL, anoto el hecho en el libro o en el acta del libro de registro de incidencias de manera virtual y lo reporto en el CICB. Y aquí hay que cuidar, una vez que yo haga mi reporte sobre la situación de acoso sexual, por ejemplo, en este caso, ¿no? Inmediatamente, generando mi código de reporte, inmediatamente mi responsable del CICB debe de ingresar por la ventana intranet del portal para subir primero los documentos de identidad de cada involucrado y sobre eso poder habilitar las tareas para evitar que mi reporte permanezca en ese estado por más del tiempo del intervalo establecido por normativa. Ustedes saben que estamos en una coyuntura donde las normativas del Ministerio de Educación están variando, como todo va cambiando, y ahora se está haciendo mucho énfasis en medir los tiempos de la atención oportuna. Es decir, he hecho mi reporte, cuánto tiempo se demora la escuela en subir lo que está haciendo. Eso se está evaluando dentro del compromiso de gestión escolar 5, de la convivencia escolar. Entonces, cuidar los tiempos es importante. Subir en el portal si se ve entonces, una vez hecho el reporte, las acciones que estoy registrando en mi libro de incidencias con las evidencias que mi responsable y los tutores vayan generando para poder visibilizar lo que se está haciendo. Y coordinar con el tutor el desarrollo de las sesiones de prevención de situaciones de violencia. En todos los protocolos que vamos a ver, siempre vamos a tener esa tarea, porque sabemos que es una parte fundamental, es una pieza indispensable la función que cumple el tutor, el comité de tutoría, para poder canalizar y poder apoyar a que los estudiantes puedan mejorar la situación personal y social o de convivencia que se haya vulnerado. Entonces, frente a estas acciones inmediatas, lo que yo voy a tener como un instrumento y herramienta para poder sustentar lo que estoy haciendo es la foto de la denuncia realizada o la declaración jurada, cuyo formato les voy a mostrar, de haber orientado a las familias para hacer el procedimiento con las instancias correspondientes. El oficio a la UGEL, comunicando la presunción del hecho, adjuntando de pronto un informe o una descripción de lo actuado, el libro de registros de incidencias de manera virtual y mi portal del CICB. El plan de tutoría relacionado a cómo, qué objetivos y qué acciones voy a tener con cada involucrado para poder mejorar sus capacidades personales. Luego tenemos el paso 2 de derivación, a través del cual voy a coordinar, si es una situación de presunta violencia sexual, coordinaré con el Centro de Emergencia de la Mujer, que ahora están en casi todas las comisarías y cada quien tiene ya su protocolo de atención establecido para poder gestionar que la estudiante reciba la ayuda necesaria. Del mismo modo, en coordinaciones con el centro de salud o los hospitales, de acuerdo a las profesiones y especialidades que sean requeridas o necesarias, ¿no? Se gestiona telefónicamente con dichos servicios para que pueda atenderse de manera inmediata o lo antes posible a nuestros estudiantes, ¿no? Seguimos contando con la línea 113 para lo que es orientación psicológica. Luego, en el paso 3, el seguimiento también es justamente acompañar que se pueda garantizar la continuidad educativa de cada estudiante, que se hayan o se esté desarrollando las acciones de protección y las estrategias que creemos más conveniente para que se frene la situación y ambos estudiantes puedan darle continuidad a su avance académico. Pero en el caso de la menor agredida, que se sienta segura, que se sienta tranquila de poder ingresar en su espacio virtual de clase. Comunicarse con los papás forma parte del seguimiento para saber si se están acercando o están en coordinaciones con el centro de emergencia para poder
confirmar que la menor esté llevando la atención pertinente o el apoyo especializado. Finalmente, se va a cerrar con el paso 4 y para ello vamos a evidenciar o verificar que se haya cesado todo tipo de violencia de tipo sexual o de acoso sexual, que los estudiantes estén continuando su avance académico y se informará esta situación a las familias, sobre todo de la menor agredida, ¿no? Y veremos también que los padres o la familia del menor presuntamente agresor también estén colaborando con lo propio, ya que sabemos que si son menores de edad y tengan este tipo de comportamiento, ambos necesitan algún tipo de orientación especializada. Y es lo que nosotros vamos a verificar, que ambos estén recibiendo este apoyo para poder evitar otras situaciones futuras. Y vamos a tener como instrumentos la declaración jurada, ya sea para la derivación, el seguimiento y también para el cierre del caso. ¿Bien? Esto es entonces en base al protocolo 2. Pero veamos en este caso. Ya aquí nos dicen que la mamá de un estudiante de 4º grado de nivel primaria presentó por correo electrónico un documento escrito diciendo que su menor hijo fue víctima de agresión verbal y trato humillante de parte de su profesora de educación física. Dicen que la profesora envió un audio dirigido a la mamá, pero que este audio fue escuchado por el estudiante. Y el mensaje hablaba de que el estudiante no cumple con presentar sus tareas, pero el niño se asustó porque lo que escuchó en el audio eran gritos y expresiones con palabras muy humillantes que lo descalificaban. Entonces el menor ya no quiere ingresar a las clases virtuales con la docente. ¿Frente a qué tipo de presunta violencia estamos describiendo en este tercer caso? ¿Ya no estamos hablando de estudiantes solamente? ¿Qué tipo de violencia podría ser? Nos dicen que es Bien. violencia verbal de docente a estudiante. Perfecto. Y en el contexto virtual, ¿qué es lo que nos dice la RM274? El paso de acción inmediata también está dentro de las 24 horas, ¿ok? Es comunicarnos con los papás del presunto agredido, decirles que se va a proceder a levantar un acta de denuncia con la información que ellos nos van a dar. En el acta el director va a describir los hechos ocurridos y descritos por la familia del estudiante agredido y va a colocar los datos del padre y madre de familia que está brindando esa información. Lo inmediato y que también se debe de visibilizar en este documento es cuáles son las medidas de protección que vamos a adoptar y va a variar de escuela a escuela porque el ministerio no nos dice cuáles son las medidas que debes de adoptar, pero sí te indica que lo que tú vas a cuidar es que ese estudiante que presuntamente ha sido vulnerado por un adulto no se exponga virtualmente nuevamente a ello, hasta que todo esto se aclare y se adopten las medidas dentro de las instancias pertinentes. Pero como escuela lo que vamos a buscar son medidas de protección donde el estudiante, en coordinación con su familia, veremos cuál es la medida más aceptada y más adecuada, no esté expuesto al adulto que presuntamente lo ha violentado, ¿no? Entonces, protegemos la integridad del estudiante, se garantiza el cese de la violencia con estas medidas de protección y se orienta a la familia para realizar la denuncia en la PNP o en el Ministerio Público. Si la familia no lo hace, el colegio puede emitir un oficio comunicando la presunción del hecho y la queja presentada, pero se le orienta a la familia para que lo haga. Luego informamos a la UGEL, adjuntando el acta de denuncia que se ha levantado con la familia. Si la familia ya presentó una denuncia en la comisaría, se le solicita una copia. Ya cuando la familia levanta la denuncia, el colegio no tiene nada más que hacer en la comisaría. Es básicamente pedirle a la familia que nos dé una copia simple de esa denuncia para que la podamos colocar como parte de nuestro archivo virtual. Entonces, adjuntamos el acta de esta denuncia levantada por la familia a través de la cual se acredite la denuncia, ya sea en el Ministerio Público o la comisaría. Se anota el hecho de la violencia en el libro de registro de incidencias, lo guardamos de manera virtual y lo reportamos en el CICB. Como ya saben, reporte, código del reporte, inmediatamente ingreso por intranet para subir mis tareas, colocando los números de DNI de cada involucrado como primer paso, antes que nada.
Luego coordinaré con mi tutor las sesiones de prevención que se trabajarán para fortalecer capacidades socioemocionales y prevenir o tratar situaciones de violencia para prevenirlas. Se sube todas esas acciones inmediatas y que se han registrado en el libro de incidencias en el CICB. ¿Qué documentos tengo yo como sustento? Tenemos un acta de denuncia, un formato que ha sacado el ministerio. Tenemos los correos electrónicos de la directora o del director informando al docente presuntamente agresor las medidas de protección que se van a adoptar, así como el correo de recepción del mismo y la foto de la denuncia realizada ante la comisaría o al Ministerio Público, ya sea hecha por la familia o la comunicación que ha hecho la escuela. El oficio a la UGEL también es importante porque a través de este oficio yo voy a comunicar a la UGEL las acciones que estoy realizando, mi libro de registro de incidencias virtual, el portal del CICB y el plan de tutoría, cuyo formato también ya está incluso organizado y establecido. ¿Qué siguiente paso vamos a hacer? La derivación. Cuando vemos que hay afectación en el estudiante, se coordina, ya sea con el SEM, con el centro de salud, podemos brindar la línea 113 para que la presunta víctima pueda recibir orientación junto con su familia. El seguimiento, para el paso 3, que es el seguimiento, nos vamos siempre a comunicar con el tutor para ver luego de las acciones que estamos llevando a cabo, cómo está mejorando la situación, ¿no? En el mejor de los casos. Luego de las acciones de protección, que el estudiante esté tranquilo, que esté ingresando de manera pertinente y continua a sus espacios virtuales, comunicarse a través de los medios tecnológicos con la familia para también ver cómo lo observan dentro de su entorno familiar al menor. Luego de este seguimiento ya yo voy creando las condiciones para llegar al cierre. En el cierre lo que yo voy a ver es que el hecho de violencia cesó gracias a las medidas de protección que adopté o porque ya las cosas se fueron esclareciendo, se ha garantizado en todo momento la protección de mi estudiante y él ha continuado con su avance académico. Se informa todo lo actuado a la familia a través de los medios disponibles y se levanta una declaración jurada de que ya me comuniqué con los padres por teléfono, por correo, por los medios tecnológicos que yo haya podido, y eso lo voy a, si es un correo, haré captura de pantalla y lo agregaré al final de mi declaración jurada. Si es un mensaje por WhatsApp, lo mismo. Si es una llamada telefónica, lo describiré en mi declaración jurada. El día tal, a horas tal, me comuniqué con el señor padre de familia, pongo su nombre completo, con su DNI, y se le comunicó acerca de las acciones realizadas y una vez detenida o cesado la violencia, se dará por cerrado el reporte en el CICB. ¿No? Entonces, esto es lo que nos ayuda a sustentar las acciones del protocolo 3. Ahora bien, tenemos esta otra situación, ¿no? Donde nos están hablando que en la última semana del 2019, al momento de la formación, un auxiliar se acercó a un grupo de estudiantes de cuarto de secundaria que estaban conversando y al estudiante 1, 2, 3 lo cogió del brazo y cuando este menor trató de soltarse, el auxiliar lo cogió más fuerte de ambos brazos y lo sacudió en presencia de los demás compañeros hasta que una docente se acercó para conversar con ambos y se fueron a la dirección. Bueno, esta es una situación que fue, ustedes ven al inicio que dice OP4, significa que esta situación fue de frente reportada en el Ministerio de Educación vía telefónica, por la línea gratuita. Es el operador 4 es quien recogió este caso, ¿no? Y estamos hablando de una presunta situación de violencia. Yo sé que todos lo saben, pero me voy a adelantar porque en este contexto es poco frecuente que se dé esta situación, pero esta es una situación de presunta violencia física por parte de un personal hacia un estudiante, ¿no? Nosotros decíamos, durante el 2020 no van a haber situaciones de violencia física porque no estamos en un estado presencial. Sin embargo, este caso es de este año, pero hacen alusión a lo sucedido a finales del 2019.
Entonces, puede pasar que en alguna de nuestras escuelas se hayan presentado reportes de violencia física por parte de un adulto hacia un menor, ya sea en el mes de enero, febrero, con las vacaciones, con el espacio vacacional, ¿no? Entonces, podría darse esta situación. Por lo tanto, hay también, el procedimiento se ha adecuado a la modalidad virtual, para que igual nos comuniquemos con la familia, se levante el acta pertinente, se brinde la protección al estudiante con las medidas ya descritas, se oriente a la familia y se realice la denuncia del caso en la comisaría, el Ministerio Público, se informe a la UGEL de todo lo actuado, se anote en el libro de registro de incidencias lo sucedido, se reporte en el portal del CICB y se coordine con el tutor las sesiones de prevención que se llevarán a cabo para fortalecer lo antes mencionado en los estudiantes, ¿no? Sus habilidades personales. Todo ello se irá subiendo en el portal del CICB inmediatamente después de haber hecho mi reporte. Y tengo los formatos del acta de denuncia, el correo electrónico, la foto de la denuncia, lo mismo que hemos leído en el protocolo anterior, lo tenemos también para este tipo de casos que puedan haberse presentado este año haciendo alusión a situaciones de presunta violencia física que ocurrieron en el 2019. Y de repente muchos me decían, ¿no? Pero Rosina, yo no estoy yendo a la escuela y no me puedes poner a citar a los padres y reunirnos de manera física en la escuela para poder ver qué pasó y cómo sucedió. Entonces, todo lo vamos a hacer a través de los medios tecnológicos y estos documentos nos van a ayudar a sustentar el recojo de información y las acciones realizadas en el formato virtual o a distancia, ¿no? Igual veremos la derivación en caso sea pertinente, se llevará a cabo el seguimiento para ver cuáles son los acuerdos o los compromisos mutuos que hizo la escuela y que hizo la familia para poder acompañar al menor. Se verificará a través de la familia que esté recibiendo el acompañamiento pertinente, que su avance académico tenga continuidad. Es importante también aquí para poder pasar al cierre, ¿no? Donde ya podamos verificar la protección y la continuidad educativa. Y luego, ya yo informando a la familia acerca de lo actuado, yo ya puedo hacer un cierre en mi reporte del CICB y dar por culminada una gestión oportuna y adecuada a la presunta situación de violencia presentada. Entonces, tengo estos formatos de declaraciones juradas, ya sea para la derivación, seguimiento y cierre, y el portal del CICB, que es lo que me va a ayudar, ¿no? Este es el último de los tipos de violencia que nos faltaría ver dentro de lo que reportamos en el CICB, ¿no? Y dice así, la estudiante actualmente en el segundo grado del nivel secundaria participa de un taller virtual de arte. Ahí su profesor, luego de ganarse su confianza, se aprovechó de su posición enviándole mensajes en doble sentido y fotos de tipo sexual, donde habían mujeres en ropa íntima, invitándola a encontrarse. Le escribió haciéndole mención que él sentía un gusto especial por ella y mencionándole en todo momento que eso debe quedar entre ellos. Entonces, ustedes saben que este caso 5 está en relación a nuestro protocolo 5, ¿no? Aunque parece evidente, pero estamos hablando de una presunta situación de violencia sexual o de acoso sexual entre un adulto de la escuela y un menor. Entonces, aquí es crucial los tiempos, en todos los intervalos, en todos los casos, siempre hay que cuidar mucho los tiempos. Y cuando hablamos de una presunta situación de violencia sexual, tener aún el redoble de cuidado. Entonces, hay que comunicarse con la familia del estudiante agredido, que nos pueda haber escrito por WhatsApp o llamando por teléfono, pero yo necesito generar una videollamada, una videoreunión, algo que me permita levantar un acta donde yo recoja todo lo que el padre está describiendo. No vamos a revictimizar, no le vamos a preguntar al estudiante, vamos a recoger lo que el padre de familia refiera y le daremos la orientación para que pueda ir a los espacios pertinentes, ¿no? Se comunica a los padres que el hecho se va a denunciar a la comisaría, al Centro de Emergencia de la Mujer, al Ministerio Público.
Lo que sí es importante recordar es que en este tipo de situaciones de presunta violencia sexual se separa preventivamente al personal de la escuela o presunto agresor y se le pone, en el caso de las escuelas públicas, se le pone a disposición de la UGEL. Es decir, lo que debemos de cuidar es que el adulto que presuntamente ha cometido esta acción no esté en contacto ni con este estudiante ni con otras estudiantes, de preferencia, ¿no? Pero lo que hay que buscar es que definitivamente y de manera inmediata este adulto no entre en contacto con esta estudiante presuntamente agredida. Luego formamos derecho a la UGEL, adjuntando el acta de la denuncia que se haya levantado, con información proporcionada por el papá o la familia y documentos que acrediten la denuncia, ya sea en el Ministerio Público o en la comisaría. Una vez hechas las acciones, el caso se va a reportar en el CICB a través de los canales establecidos, lo vamos a anotar en nuestro libro de registro de incidencias y vamos a guardar los formatos de manera individual. No todo lo vamos a guardar siempre de manera virtual. Subimos el reporte en el CICB e inmediatamente con mi código de reporte voy subiendo las tareas inmediatas, ya que en casos de violencia sexual el intervalo de tiempo que el CICB me da es 24 horas para subir lo inmediato, ¿no? Que es la denuncia o la carta, el documento donde el padre de familia refiere la situación, la denuncia que haya hecho la familia o la comunicación a través de oficio que haya hecho el colegio a la comisaría o al Ministerio Público y la información, bueno, a la UGEL, ¿no? Eso es lo que vamos a comunicar de manera inmediata en el CICB, el haber comunicado a la UGEL la presunción del hecho y las acciones adoptadas. Tenemos nosotros entonces actas de denuncia, modelos de las mismas para poderlas trabajar en este tipo de situaciones. Hay un modelo también de resolución de separación preventiva, esto es para las escuelas públicas, cada escuela particular también tiene formas de actuar para retirar al personal en estas situaciones de presunta violencia sexual. El oficio a la UGEL, el libro de registro de incidencias y el portal son parte de mis evidencias de una manera inmediata en mi primer estado de acción. Recuerden que el director y el responsable de convivencia son quienes lideran todos estos pasos. En el paso 2 de derivación, también hablamos de derivar dentro de las 24 horas para que la menor o el menor pueda recibir ayuda lo antes posible, ¿no? Y se orienta a las familias acerca de cuáles son los espacios con los que se disponen a través de los medios tecnológicos para que se reciban apoyo del SEM, del Centro de Salud y otras instancias a través del Ministerio Público que nos puedan facilitar. En el paso 3, el seguimiento, asegurar que el estudiante agredido tenga continuidad educativa, es importante, comunicarnos con la familia para ver si están acudiendo al centro de emergencia y la menor o el menor está recibiendo la ayuda. Y para cerrar este tipo de reportes o de casos, vamos a hacerlo siempre que se haya garantizado la protección del estudiante, la continuidad que hemos reiterado en todos los protocolos, la continuidad educativa, que esté recibiendo, en este caso en particular, el soporte socioemocional especializado, y todo ello se informa a través de medios tecnológicos a la familia, haciéndole saber el desarrollo de las acciones, verificando el cumplimiento de la familia en el apoyo a la menor, y bajo este contexto ya podemos cerrar el caso luego de verificar que se ha dado apoyo al menor involucrado. Las declaraciones juradas de derivación, seguimiento y cierre son nuestro sustento, así como el portal del CICB. Finalmente, tenemos una situación donde la maestra de nivel primaria comunica a la directora que en una de sus sesiones de aprendizaje virtuales, una madre de familia de su estudiante 1 empezó a llamarle la atención a la niña, empujándola por detrás, porque la niña no estaba escribiendo la tarea. Al hacerlo, al empujar la mamá a la niña, la menor pierde estabilidad y se cae de la silla en la que estaba sentada, por lo que la madre de familia la jala del hombro, haciéndola que se siente nuevamente, probablemente con fuerza, en la silla, y la niña comienza a llorar. Los demás niños que estaban en el espacio virtual de aprendizaje se asustaron
y algunas de las otras madres de familia, así como la docente, trataban de conversar, de dialogar con la señora para que deje de tratar así a su hija en ese espacio virtual. Sin embargo, esto parecía enfadar más a la mamá, por lo que fue necesario suspender la sesión virtual y comunicar inmediatamente a la directora lo sucedido, ¿no? Entonces, aquí el último de los protocolos que no se reporta en el CICB, pero que estamos identificando en el contexto actual, es una situación de violencia en el entorno familiar. En este ejemplo es por parte de la mamá, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando suceden estas cosas? Y quienes pueden intervenir y tienen absoluta potestad para hacerlo en base a la ley 30364 para atender situaciones de violencia contra la mujer y cualquier agente de la familia, es el docente, tutor, auxiliar, madre o padre de familia, incluso del entorno institucional que haya estado presente en la situación, pero lo encabezan nuestros directores, ¿no? De cada escuela. Dentro del paso de la acción, primero es la detección. Ante la identificación de esta situación que está viviendo el estudiante víctima de un tipo de violencia por parte de algún miembro de su entorno familiar, el hecho se va a informar inmediatamente al director de la escuela a través de los medios tecnológicos disponibles. ¿Ya? Entonces, cada quien tiene sus maneras y organizaciones de hacerlo. El director, al tomar conocimiento, se comunica el mismo día con el padre o madre o apoderado que no esté involucrado en el hecho de la violencia. Si la situación ha sido presuntamente por parte de la mamá, hay que comunicarse con el papá, si lo hubiera, o con algún otro familiar del entorno, para ver cuáles son las acciones dentro de la ley y dentro del procedimiento para resguardar el bienestar del estudiante que corresponde. Entonces, se informa la alerta, se procede a hacer la denuncia en la policía o en el Ministerio Público ante cualquier orientación. En el caso de que tengamos dudas o de que no tengamos muy claro cómo proceder por la casuística misma que haya surgido, podemos llamar a la línea 100 para absolver consultas y es más, en algunos casos la misma línea 100 indica ¿qué pasa si de repente si en algún centro de emergencia de la mujer va a ser el equipo quien va a adoptar medidas pertinentes, ¿no? Entonces, el director puede solicitar orientación jurídica gratuita a los centros de emergencia de la mujer. Como ustedes saben, hay abogado, hay trabajador social y hay psicólogo, o también en las oficinas de defensa pública, ¿no? Y lo importante es que dentro del sector donde está tu escuela puedas identificar a qué entidades o en qué espacios, correos y números telefónicos vas a poderte comunicar para poder tener claro dónde y con quién hablar en el caso de que se identifique una situación de este tipo. Luego informas a la UGEL sobre la denuncia y las acciones adoptadas. Vamos a registrar el hecho en un acta, no en el libro de registro de incidencias, pero hay un formato de acta que el ministerio ha sacado y lo vas a guardar como una evidencia de manera virtual, ¿no? Entonces, tus evidencias van a ser capturas de pantalla o fotos del correo electrónico, siempre en PDF para subir al CICB, la denuncia ante la comisaría o al Ministerio Público, el informe a la UGEL y el acta. Luego vamos a realizar el paso número 2, que es la derivación, donde orientamos a través de los medios que ya conocemos a la familia del estudiante agredido para que acudan al centro de emergencia de la mujer y puedan acompañar un poco el momento de la resiliencia, ¿no? De la recuperación, para que la menor reciba la atención especializada. En el seguimiento, lo que vamos a hacer como escuela no es revictimizar, no es hablar del tema, eso todos lo sabemos. Lo que como escuela vamos a hacer es acompañar y brindar apoyo psicopedagógico a través de los medios tecnológicos disponibles para que la menor pueda continuar con su avance educativo, ¿no? De repente si hay algún tipo de orientación, hasta orientación psicológica para fortalecer sus capacidades personales se puede hacer, pero es orientación y consejería, no es tratamiento ni evaluación. Coordinaremos con los padres de familia para conocer si acudieron al centro de emergencia o comunicarse con dicho servicio para poder verificar que el menor está recibiendo el apoyo necesario.
Luego de hacer esto, ya yo voy a poder realizar el paso 4, que es el cierre, donde el director va a coordinar con el centro de emergencia la protección integral del estudiante y va a validar el que el menor haya recibido el apoyo o esté en ese proceso, porque a veces, dependiendo del tipo de afectación, puede demorar tiempo la atención. Por lo tanto, el hecho de que ya esté orientado ya me ayuda a mí a saber que la situación está encaminada, ¿no? De repente puede demorar 3, 6 meses, no lo sé, de repente hay otras problemáticas adicionales que están aflorando. Entonces, como no puedo tener todo ese tiempo, mi caso reportado en blanco, ya necesito cerrarlo, yo lo voy a cerrar describiendo en mi informe o a través de un informe que el centro de emergencia me facilite, que el menor viene recibiendo la ayuda y el acompañamiento pertinente. Y con ello lo voy a cerrar describiendo en mis comentarios que se continuará el apoyo al menor y a su familia. Muy bien. Recuerden, por favor, que hoy en día nuestro compromiso de gestión escolar o gestión de la convivencia escolar nos pide que seamos muy responsables en no solamente atender o reportar, sino que a través del reporte que yo haga se pueda visibilizar de una manera oportuna la atención que estoy brindándole a ese estudiante y a sus familias. Entonces, de repente, pueden haber casos donde yo sí actué dentro de los tiempos, pero tuve problemas con mi internet, con mi sistema, con mi plataforma, y no lo pude subir de manera inmediata tal como el intervalo del CICB me lo pide. Pero yo tengo mis documentos y las fechas de esos documentos hablan por sí solas diciendo que yo actué de manera oportuna. Entonces, cuando suba esa tarea en el CICB, yo voy a colocar la fecha que dice el documento, no la fecha en la que lo estoy subiendo. Porque si el hecho sucedió el día viernes pasado y lo estoy subiendo el día jueves de la siguiente semana, porque tuve problemas con el sistema, no voy a poner la fecha del día jueves, voy a poner la fecha del viernes que yo levanté mi documento. Ya, eso lo vamos a ver ahorita en el CICB. Finalmente, quería hacerles presente estas declaraciones juradas, que son los documentos que el Ministerio de Educación ha sacado como lo básico, para que ustedes tengan insumos sobre los cuales puedan sustentar las acciones que realizan. Y voy a dejar de compartir de esta manera. Ahora sí me parece que se está viendo, ¿verdad? Sí, sí se ve ahora. Muy bien. Correcto. Entonces, este es el portal. Aquí es donde nosotros vamos a poder ingresar para hacer nuestro reporte. Recuerden, por favor, que vamos a ir a casos reportados y a nuevo caso para poder subir todas las evidencias o subir toda la información en los 5 campos que nos permite el sistema para reportar la situación. Es importante tener muy claro qué tipo de violencia es la que yo voy a reportar, porque sobre ese tipo de violencia el mismo sistema va a generar las tareas que vas a ir subiendo como responsable del CICB en tu escuela, ¿no? Le vamos a dar en este caso siguiente, o bueno, una vez que lo llenemos, se va a ir llenando cada uno de estos campos. Y al final, yo le voy a dar enviar reporte. Y me va a salir un código para que yo pueda ingresar inmediatamente con ese código. Voy a ingresar por la ventana intranet, que en estos momentos se está cargando. En mi plataforma principal, aquí tengo para hacer mi reporte y ya con mi código de reporte yo ingreso por esta ventana por intranet. Cabe señalar que para subir las tareas tiene que ingresarse con el código del responsable del nivel. Si ingresa el director puede ingresar con su usuario y su contraseña para visibilizar, para ver qué reportes tengo por cada uno de los niveles educativos de mi escuela. Solamente el responsable del nivel es quien va a tener la facultad y el sistema adecuado para poder subir las tareas a realizar. Ya, entonces, cuando yo ingrese, ya sea como director o como responsable del CICB, le voy a dar clic en limpiar, luego en buscar, he ingresado por la ventana intranet, me he ido a la ventana de módulo de seguimiento y atención de casos. Le he dado clic ahí
Le di limpiar, luego le di clic en la ventana de buscar y me van a aparecer los reportes que tengo en mi institución educativa. Aquí, bueno, tenemos un caso reportado donde en el detalle del caso aparece todo lo que yo he subido al momento de hacer mi reporte. Y una vez que ya hice mi reporte decía, ingresamos por intranet a esta ventana que dice tareas y en ella yo voy a tener que subir los números de DNI o documento de identidad de cada involucrado. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos a Fabiana, que es la presunta agredida. Yo tengo opciones que el sistema me permite ahora para poder registrar un documento de identidad del menor, de cada menor o de cada involucrado. Puede ser DNI, carnet de extranjería, partida de nacimiento, código CIAGIE. Lo importante es que yo coloque qué documento de identidad voy a poner y luego coloque su número para que luego cargue la información pertinente y le dé grabar. Ahora yo lo voy a cancelar porque no he colocado ningún dato, pero una vez que yo llene cada uno de estos datos de cada involucrado, va a aparecerme en este recuadro qué documento he subido y su número. Solamente después de hacer este paso es que se van a habilitar mis tareas. Estas son las tareas que el sistema me está creando en base al reporte que yo he realizado. Cuando ya yo hice mi reporte, el sistema, en este caso, me está dando 10 tareas. Este es un reporte de tipo de violencia psicológica por discriminación o presunta discriminación por parte de un personal hacia un estudiante. Entonces, el sistema me manda 10 tareas y, por ejemplo, está de color amarillo porque significa que el intervalo de tiempo que aparece aquí al lado derecho ya está vigente. O sea, ya el colegio podría subir las acciones realizadas desde el 23 de noviembre al 25 de noviembre. Este es el intervalo que el sistema te está dando para que tú puedas subir en base al caso que reportaste y a los datos que ya hayas generado, vas a poner la fecha, de repente se hizo la información de la violencia y la protección de los estudiantes, el acta se hizo el mismo 23, subiré esa acta, pero voy a colocar la fecha que diga el acta, y describiré las acciones realizadas. Entonces, aquí tener cuidado con el estado de cada tarea. Cuando la tarea llega a color rojo, significa que ya el intervalo pasó. Entonces, ya no estoy hablando de una atención oportuna, que es lo que buscamos generar, ¿no? Tratamos de generar la gestión de una atención oportuna del caso en cuestión. Entonces, en ese marco es que hay que tener en cuenta llenar los datos de cada involucrado para que se activen mis tareas y estar atento. Por eso siempre les recomiendo que, hecho el reporte, entren por intranet y vean qué tareas el sistema nos está brindando. De manera que el responsable puede ir viendo qué documentos, porque incluso junto con el intervalo te ponen qué documentos puedes subir. Así que eso es lo que hay que tener en cuenta para paso a paso y de manera gradual, de acuerdo a los tiempos, irlo subiendo. Cuando la tarea está en color negro, como esta, significa que todavía no estamos dentro del intervalo de tiempo para una atención oportuna. Esto se va a aperturar todavía el 26 de noviembre, hasta el 7 de enero del próximo año. Pero yo no voy a esperar hasta el próximo año para subir la tarea. En cuanto esa tarea se aperture, yo voy a procurar tener ya mi documentación lista en PDF para poderla subir de manera inmediata una vez que esta tarea esté dentro del intervalo oportuno. Yo sé que hay muchos aspectos dentro del CICB que podrían quizás generarnos algunas interrogantes, ¿no? Yo quería de todas maneras presentarles la plataforma, decirles que tenemos muchas maneras a través de las cuales poder reportar, y esto es bueno que todos lo tengamos claro porque saben que el año pasado salió esta línea gratuita. Ahora el portal tiene aplicativos, tiene teléfonos por WhatsApp. Esta línea gratuita, la línea CICB, es para, número 1, aclarar dudas sobre situaciones de presunta violencia. Tenemos la opción 1, que es para eso, para aclarar dudas y también para hacer reportes vía telefónica. Opción 2 es para hacer seguimiento a los casos que estén reportados, si no los puedo visibilizar en mi plataforma. Y número 3, opción 3, es para soporte técnico. Yo puedo llamar a esta línea gratuita
cuando como director de repente no he logrado actualizar mi afiliación y yo de repente me olvidé cuál era mi contraseña y mi clave para ingresar. Entonces es algo humano, es algo natural, así que se puede llamar para solicitar que actualicen la afiliación del director, ya que ahora tenemos la RBM 262 que salió el año pasado y que dice que es el director de la institución educativa afiliado al CICB quien va a actualizar a los responsables de cada nivel del CICB de la escuela. Entonces, si el director no está actualizado en su afiliación, tampoco va a poder actualizar a la afiliación de ningún responsable. Entonces, para este fin, pueden llamar a soporte técnico si mi plataforma institucional también está fallando. Si yo subo información y no se guarda o tengo cualquier dificultad con la plataforma, llamo a esta línea a la opción 3. Y también para cualquier duda o de repente situaciones que no estén muy claras, si la opción del CICB de repente demora en contestarles, también pueden comunicarse con quien habla. Yo en este caso soy especialista de convivencia del OCEL 7. Tenemos también especialistas supervisores que vamos a estar llanos a poder apoyarlos en las dudas que pudieran surgir sobre una atención oportuna. En estos momentos, la UGEL 7 cuenta con un equipo de convivencia escolar que justamente hemos tenido capacitaciones por distritos del 9 al 19 de noviembre, orientado a colegios tanto públicos como privados para ver esto, ¿no? Que podamos tener claro los protocolos de acuerdo a la RM 274, cuáles son los sustentos que podemos utilizar para poder atender nuestros casos de violencia. Muy bien. Eso sería entonces lo que yo quería compartir con ustedes. Disculpen, más bien el tiempo ya se desbordó también, pero les vamos a hacer llegar a sus correos junto con las presentaciones un PPT con la manera detallada a modo de guía o de tutorial, cómo subir un reporte, cómo afiliarme, cómo atender mis casos. También les vamos a mandar las infografías que están colgadas en la plataforma, pero se las vamos a pasar, y los formatos de los protocolos, de las declaraciones juradas, que ya ahora por cuestiones de tiempo no las estoy abriendo, pero las tenemos también para podérselas facilitar. Bien, eso sería lo que quería compartir con ustedes, con las dispensas del caso a nuestro moderador y al resto de participantes del día de hoy. Adelante, Ricardo. Muy bien, muchísimas gracias, Rosina. El tiempo siempre va a quedar corto porque este es un tema bastante amplio para trabajarlo. Nosotros lo hacemos generalmente en sesiones cuando atendemos a las instituciones públicas, pero hoy se ha brindado de manera general. Hay mucha información, tutoriales, incluso que nosotros le vamos a proporcionar a todos los participantes que hayan llenado la asistencia en este registro que estamos volviendo a colocar en el chat, porque hay casos y casos en el cuales de repente no todo se puede tratar en una sola sesión de capacitación. Más bien voy a leerte algunas de las preguntas que nos han formulado de manera general. Muchas han coincidido, hay algunas preguntas que de repente quedarán para otra oportunidad. Y una primera pregunta que es casi un denominador común es ¿qué pasa con aquellos casos de violencia donde el agresor es justamente el estudiante y esto a veces se da hacia un personal de la institución educativa o a veces también hacia un padre de familia? ¿Qué acciones tomar? Porque no se ha visto ningún protocolo que tenga que ver con la denuncia hacia estudiantes. Exacto. Sí, efectivamente, parte de lo que siempre, una vez que salieron estos procedimientos, señalamos, es que estos procedimientos surgen o estos protocolos surgen porque ante la mirada de nuestras autoridades, ¿no?, de nuestro Ministerio de Educación, la persona más vulnerable o la persona que está en riesgo de mayor vulneración es un menor de edad. Cuando hablamos de un adulto, ya sea de la escuela o del entorno escolar, hablamos de personas adultas que ya contamos con ciertos recursos personales, con ciertos recursos cognitivos para tener un mejor afronte y manejo de situaciones. Sin embargo, algo que nos ha demostrado la realidad y los diferentes contextos que afrontamos es que no siempre el adulto de la escuela o del entorno escolar tiene las estrategias suficientes o las herramientas para poder afrontar situaciones de este tipo de vulneración o de violencia.
como personas podemos siempre acudir a las instancias de ley para presentar nuestra queja o nuestra denuncia, así sea menor de edad, ¿no? Se puede presentar la queja o la denuncia ante las instancias policiales. Sin embargo, como escuela necesitamos visibilizar qué es lo que está pasando, o sea, identificar qué estudiantes tienen este tipo de comportamientos, ya de repente por lo reiterado que pueda ser este comportamiento, de ser así, ¿no? Ya tenemos también una idea de qué es lo que está pasando en las familias. Entonces ya tendremos que ver con qué instancia ayudarnos para que esa familia pueda canalizar mejor el comportamiento de este menor. Porque nosotros como escuela tratamos de trabajar con la persona. Trabajamos de fortalecer sus habilidades, de que aprendan a autorregularse. En algunos casos la familia responde de manera favorable y se trabaja de manera conjunta. Es lo ideal. Pero algunos de ustedes han estado manifestando que no siempre es así, y lo sabemos, porque quienes estamos en escuela sabemos que en la práctica misma hay familias que a veces reaccionan defensivamente y no quieren aceptar el problema, o lo justifican. Entonces, ahí se está vulnerando el derecho que tiene el menor de recibir algún tipo de apoyo, de ayuda. Entonces, en esas situaciones, coordinaremos con nuestra Defensoría Municipal, o llamaremos de repente a la línea gratuita del CICB para poder saber qué se puede hacer con este tipo de familias que, lejos de ayudar a su hijo a que cambie de actitud o a que se deje ayudar por la escuela, más bien satanizan al colegio y quieren denunciar al colegio por situaciones que ellos como familia no están orientando o atendiendo. Entonces, sí es importante que como escuela nos organicemos para ver de cuántos estudiantes estamos hablando. ¿Es una situación aislada? ¿Es algo reiterativo? ¿Es un personal de la escuela al que se le vulnera constantemente? ¿Cómo podemos también empoderar a este personal? ¿No? De repente se me ocurre, ¿no? Es un maestro o es un auxiliar que ha tenido pérdidas familiares, que está pasando por momentos muy difíciles y sí, emocionalmente está vulnerado, está mal. Entonces, también brindarle el apoyo y la ayuda necesaria. No tenemos en estos momentos un protocolo cuando se trata de violencia de un estudiante hacia un adulto, pero ahí viene la manera como nos hemos organizado a nivel de las normas de convivencia que tengo en mi institución, a través de las alianzas con las que cuento para poder ayudar tanto a la familia, si se deja, y si no, por lo menos hacer presente a las instancias pertinentes de lo que está sucediendo y poder ayudar al adulto que está en la escuela para que reciba la ayuda necesaria. De manera que como escuela podamos elaborar un procedimiento a seguir frente a esta o a estas situaciones que pudieran darse. Como también en algún momento lo precisó Ricardo, tenemos nosotros nuestras normas de convivencia institucionales con sus medidas correctivas y tenemos nuestras normas de convivencia de aula, a través de las cuales buscamos que el menor, el estudiante, se pueda empoderar con la responsabilidad que este empoderamiento significa, de manera que yo soy consciente de las capacidades que tengo y de cómo mi acción influye en mi entorno, de manera que yo merezco un espacio saludable, tranquilo, amigable, para poder aprender mejor. Y si alguien de mi entorno, de mi grupo, vulnera o no lo respeta, le pondré freno. Y lo que buscan estas medidas y estas normas de escuela y de aula es que el estudiante ponga freno, que sepa también ser firme consigo mismo, que respete y que se haga respetar. No es fácil, no sabemos que incluso para los adultos, para algunos adultos es difícil ser firme y amable a la vez, pero estamos en este proceso. El ser humano aprende todo el tiempo y no lo tenemos ya todo definido. Como bien lo han dicho los anteriores especialistas, estamos construyendo muchos procedimientos y muchas formas de interactuar, pero todo aquel avance que se logre va a ser en favor siempre de nuestra familia educativa. El eje es nuestro estudiante, pero sin desatender y ver qué está necesitando también mi recurso profesional, que son mis maestros, mis auxiliares, el personal que trabaja conmigo. ¿Ya? Entonces, espero que en algo se haya podido orientar o aclarar la duda consultada. Sí, Rosina, una pregunta más. Nos consultan también por el chat.
qué conductas o qué cosas registramos en el libro de incidencias y qué cosas subimos al CICB, porque hay conductas como, por ejemplo, que a veces los maestros notan, sobre todo en los niveles inicial y primaria, que los niños a veces se empujan, se agreden, y de qué manera pueden proceder, si bien es cierto, no son conductas tan agresivas en el aspecto de que pueda ser premeditado por los estudiantes. Muy bien, es una buena pregunta, porque justamente nosotros subimos las situaciones de violencia. Cuando hablamos de violencia escolar, estamos hablando del uso a través de la fuerza o la imposición de un estudiante hacia otro o de algún personal de la escuela hacia algún menor. Entonces, si yo hablo de violencia y hablo del abuso de autoridad o hablo de la imposición, del uso de la violencia, imponerme de manera violenta hacia otra persona, hay una afectación. Entonces, esta afectación es la que se va a canalizar y se va a identificar. Por lo general, lo que va a surgir es una queja por parte del estudiante, que sería lo ideal, por parte de la familia del estudiante. Entonces, cuando una madre de familia se acerca o nos escribe, nos llama y nos refiere que su hijo ha recibido esta situación, ya es una queja formal. Entonces, para poder subir en el CICB, yo necesito saber que hubo una situación de violencia y me la han reportado como tal. Ya sea porque la docente, hablo ahora en el espacio tecnológico, ¿no? Ya sea porque en el espacio de aprendizaje virtual hubieron comentarios, comportamientos o actitudes que dejaron entrever una situación de vulneración o de violencia, o también porque algún familiar o algún estudiante me lo haya referido, me lo haya descrito. En el contexto físico y de pronto también en el virtual, pueden haber algunos comentarios o actitudes que forman parte de la interacción entre los estudiantes y entre los niños y adolescentes, ¿no? Pero no llega a contextualizarse como violencia porque no vemos que haya alguna afectación emocional o algún cambio o alguna queja al respecto. Sin embargo, siempre debemos de cuidar las habilidades socioemocionales. Debemos de cuidar el bienestar, cómo se siente el estudiante que esté ingresando de manera regular. Evitar que hayan comentarios que descalifiquen o que hayan apodos. Es decir, la línea es muy tenue para poder decir qué cosa es o no violencia escolar. Pero un dato crucial aquí es ver si hay alguien que se esté quejando, si hay alguien que esté manifestando, ya sea su familia, a su docente o a alguien de la confianza del menor, que no le gusta lo que le están diciendo, que no le gusta lo que le han hecho, o lo refiere abiertamente en el momento de clase. Entonces, ya esa es una forma de vulneración. Y cuando ya hay alguien que se sienta vulnerado, ya estamos hablando de un reporte. Muy bien, Rosina. Y finalmente una última pregunta. ¿Qué hacer cuando, por ejemplo, un padre de familia agrede o amenaza a un docente? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué acciones puede tomar la institución educativa? Estamos dentro de lo que llamamos una situación de violencia entre adultos. Entonces, el mecanismo de acción es el que tiene toda persona de poder ir a la comisaría o a través de las instancias de ley para presentar una queja formal o una denuncia contra ese otro adulto que lo insultó o lo agredió de la manera como lo haya hecho. O sea, como persona natural yo puedo tener acceso a presentar las quejas pertinentes, ¿no? De manera que efectivamente no tenemos en el sector educación, por el momento al menos, no hay un protocolo de situaciones de violencia entre adultos para subir al CICB o para reportar a la UGEL, pero lo que sí se puede hacer es adoptar medidas de denuncia por las vías de ley. Y si esta situación sucedió en un espacio de escuela, se puede comunicar el hecho a la UGEL, ¿no? Sin embargo, sí es importante tener claro que por el momento al menos no contamos con un protocolo dentro de la normativa vigente cuando se trata de situaciones de violencia entre adultos. Por lo tanto, la escuela necesita una vez más visibilizar esas situaciones y organizarse con las instancias aliadas para tomar medidas también o brindar orientaciones al adulto que pudiera estar siendo vulnerado.